Saludos amigos. Amigos, miren, nadie nace en el camino angosto, que es el que guía a la vida eterna, amigos, porque hay dos caminos. Uno angosto y el ancho. El ancho guía tu alma, amigo, al infierno. ¿Por qué? Porque pecaste la primera vez y moriste espiritualmente, amigo. Ezequiel 18:4 dice que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, amigo. Y la mayoría de la gente va al infierno por incrédulo a esa sentencia condenatoria, porque la gran mayoría, casi 100% de la gente, se cree buena gente, que no se merece el infierno, que no tiene que ser objeto de condenación. Entonces, tiene una mente corrompida, amigo, por el pecado. Por causa de nuestra naturaleza, tenemos la mente corrompida. Por eso, amigo, el Señor vino a dar en sacrificio su propia vida, su propia alma, para rescatarnos, amigos, de la condenación. Porque el Padre no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de mente. Entonces la salvación no es por obra, amigo, para que nadie se jacte en su presencia, amigo. Es un regalo, un don del Señor hacia nosotros, hacia toda la humanidad. Cumpliéndose así la promesa y el juramento que Dios le hizo a Abraham en Génesis 18:22, si no me equivoco, que le dijo que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, amigo. No estoy seguro, pero eso fue las palabras que el Señor Jesús, el Padre, Dios, le dio a Abraham. En su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso implica, amigo, una bendición eterna, no temporal. Porque el Señor no da cosas temporales, da cosas eternas, amigo. Entonces, amigo, dice que la paga del pecado es muerte, muerte del alma, amigo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amigo, así que todas las religiones, amigo, son una estafa, son diabólicas, amigo. Son una estafa de Satanás, porque te exigen obras y de paso te dicen que si tú pecas, pues pierdes la salvación. Y en Gálatas 1:6-10 dice que, dijo Pablo, que si yo o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, o sea maldito, amigo. Porque el evangelio solamente fue dado a Pablo. Eso está en Romanos 2:16. Él se adjudicó como suyo el evangelio, amigo. Es más, Pablo dijo, imítame a mí, como yo a Cristo, amigo. Entonces, por eso que el Señor le permitió que un demonio lo azotara para que no se enaltezca. Pero eso es otro tema. Debes entrar en Cristo para hacer efectiva la salvación de tu alma, amigo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fe a lo que está escrito, arrepintiéndote, amigo, cambiando de mente, metanoia, cambio de mente, cambio de autopercepción, que no eres bueno, y yo tampoco, somos malvados, inmundos, sucios, asquerosos pecadores, hasta la muerte, amigo.
en mí no mora el bien, amigo. Lo que aborrezco, eso hago, amigo. Entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo dijo el mismo Pablo en Romanos 7, del 10 al... Bueno, 7:10 en adelante. Bueno, y en 1 de Timoteo 1:15 dijo: palabra fiel y digna de ser oída por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. No digo que yo era. Entonces, Pablo se reconoció su propia naturaleza, amigo, pecadora, pecaminosa hasta la muerte. Entonces, tú no vas a escuchar a ningún pastor evangélico decir eso, porque son religiosos, amigos, son santurrones, hipócritas. Entonces ellos son instrumentos de Satanás para engañarte a ti, amigo. Curas, pastores, todos ellos, amigo, ninguno ha entrado en Cristo, amigo. Ninguna religión ha entrado en Cristo. Entonces, porque dependen de su moral, de su ética, y no es por obra. La salvación no es por obra, eso es solamente por fe, amigo. La salvación. Juan 6, 28 y 29 dice: haciendo qué obras pondremos en práctica las obras de Dios. Y Jesús respondió y le dijo: esta es la obra de Dios. El mismo Jesucristo dijo que creáis en el que Él ha enviado. Solamente les mandó fe, amigo, más nada. Entonces, amigo, bueno, Ezequiel 18:4 dice que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Usted y yo pecamos ya, amigo, y seguimos pecando. Pero yo entré en Cristo, amigo. Creí con fe, con todo mi corazón, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. O sea, que Él fue el sustituto en la condena del alma, amigo. Yo quedé con inimputabilidad penal. Soy inmortal, amigo. Así somos todos los que hemos entrado en Cristo. Inmortales en nuestra alma, amigo. Ya ningún pecado condena. Romanos 8:1. El griego español. Ese es el que de Francisco la Cueva, la Cunza. Y Romanos 6:23 dice que la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, regalo, es vida eterna en Cristo Jesús. Ya ningún pecado condena, amigo. Entonces, Efesios 2:8 y 9 dice: por gracias habéis sido salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. En la Reina Valera dice para que nadie se gloríe, pero el original dice para que nadie se jacte, amigo. Entonces, no por obra, para que nadie se jacte, amigo. Entonces, pero Dios, 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice: pero Dios no quiere que nadie se pierda, o sea, que nadie sea arrojado al infierno, al lago de fuego, cuando muera físicamente, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de mente, amigo. No es un cambio conductual, al cambio de autopercepción, amigo. Y no es, porque la salvación es gratis, amigo, es por fe, amigos. No porque tú hagas o yo hagamos algo para merecernos. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Juan 19 dice, Jesús mismo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces, amigo, entra en Cristo por medio de la fe en el Evangelio. Y el Señor nos dio fe a todos, amigos. A todos. Con haberle resucitado a los muertos. Hechos 17, 30 y 31. O sea que el que va al infierno, amigo, es por incrédulo, amigo. Porque no aplicó fe. No aplicó certeza, amigo. No aplicó convicción de lo que no se ve. No andamos por vista, sino por fe, amigo. Y bueno. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Y 25 dijo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, o sea, cuando tú, amigo, eres un muerto, porque pecaste la primera vez, amigo. Yo también fui bueno, el Señor me resucitó a mí y a mis hermanos también. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Amigo, si tú oyes con fe este mensaje, amigo, ya dejaste de ser un muerto, amigo. Ahora pasaste al lado de los vivos. Los del camino ancho y espacioso están en tinieblas y no saben a dónde van. Juan 12, 35 y 46. Primera de Juan 5, 19 dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Amigo, todo lo que diga el Señor es amén. Amén. No se puede discutir, amigo. Como una roca inconmovible. No se puede mover. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, amigo, por eso, no seas incrédulo, no vayas al infierno por gusto, por incrédulo. Ya el Señor nos perdonó todos los pecados, amigos. Tú solamente tienes que cumplir con 2 demandas de Marcos 1:15 y añadir fe, pues, al Evangelio. Porque no basta con creer, amigo. Tienes que añadir fe, certeza de lo que se espera. Amigo, tienes que aplicar la fe al Evangelio. No solo creer, sino añadir certeza de lo que se espera. Convicciones de realidades que no se ven. Hebreos 4 del 1 al 3 dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque a ellos, a los religiosos santurrones, incrédulos al Evangelio, se les predicó, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y Hebreos 11 del 1 al 6, que dice lo que es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, amigo. Por eso, échale sal, fe a tu creer, amigo. Entonces, para que le sepa mejor al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios, amigo. Échale fe a este mensaje, amigo. Bueno, porque Romanos 5:1 dice, justificado, o sea, salvo, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque
porque dice en Isaías 57, 21, dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y los impíos son todos los del camino ancho, amigo. Necesitas entrar en Cristo, amigo, para que tu alma, para que recibas, sea sellado con su Santo Espíritu, amigo. Y la ira de Dios está sobre ti, amigo. Entonces, porque no aplicas fe al Evangelio. Romanos 3, 16, 18, 36. Solo espera que le corresponda. Solo espera que tú le corresponda, que usted le corresponda. Porque ya el Señor nos amó. El Señor nos amó en la cruz del Calvario. No que te ama, amigo. No. No te ama, amigo. Ya Él te amó. Entonces, amigo, eso es mentira de los evangélicos católicos que Cristo te ama. No, amigo. Ya el Señor te amó. Nos amó en la cruz del Calvario. 1 Corintios 15, del 2 al 4. El verso 2. Es crucial porque te indica de qué forma somos salvos al aferrarse. En esa forma que somos salvos, amigos. Al aferrarnos al mensaje. Si no creísteis en vano, amigo. No fuiste salvo. Y la salvación se hace efectiva solo el que se aferra al Evangelio, amigo, con todo su corazón. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. 1 Juan 5:12. Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios, amigo. Y Efesios 1:13 y 14 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que son de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, para eso que nos sueña el Señor Jesucristo con su Santo Espíritu, para la redención, para que nosotros seamos redimidos en nuestro cuerpo, amigo, porque nosotros seguimos habitando en un cuerpo lleno de inmundicia, amigo, por el pecado. Las inmundicias del pecado no se nos ha quitado de la carne, amigo. Pero bueno, es otro tema. ¿Y cuál es la razón principal en la que los hombres van al infierno? A pagar con su propia alma, amigo, porque esa es la paga del pecado. La muerte del alma, amigo. Que es el precio por haber violado una sola ley, amigo, una sola ley. La primera vez que pecamos, morimos todos espiritualmente morimos en el camino ancho. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, vivos espirituales. Mateo 22:32 dice Jesús, que Dios no es Dios de muertos. O sea, Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué de ellos tres? Porque ellos aplicaron fe a la buena noticia, amigo, de la promesa de Dios a Abraham. Entonces, no andamos por vista, sino por fe. Con la violación de una sola ley, amigo, la gente se hace culpable de todas las leyes, amigo. Santiago 2:10. Y a Adán le bastó haber pecado, haber violado un solo mandamiento, un solo mandato, para haber muerto espiritualmente. No murió físicamente enseguida, sino que murió espiritualmente, y por eso fueron expulsados
del jardín donde estaba Dios, amigo. Y porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces el Señor tenía un plan antes de la fundación del mundo para rescatarnos, a ti y a mí, del pecado con que nacemos, amigos. Y bueno, cuando Adán pecó, comió el fruto, se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y buscaron hojas de higuera y para hacerse un delantal, para taparse la desnudez. Esas son las obras de todas las religiones, amigos. Hojas de higuera, que no, para tapar su vergüenza, amigos. Pero acuérdate, por gracia, la salvación, no por obra, para que nadie se jacte. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 2:16 al 17 dice: y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. De él ciertamente morirás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Murió espiritualmente, amigo. Muerte espiritual y luego muerte del alma y del cuerpo. Esta es la sentencia condenatoria para todas las almas que continúan en el camino ancho cuando pecó la primera vez. Bueno, Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23. Ya te lo dije. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado, amigo. 1 Pedro 3:21 también lo dice. Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, amigos. Por eso que la salvación, solamente la salvación está en Jesucristo, amigo. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, antes de Moisés no existía la ley escrita, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni uno, amigo, ni Pablo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspide, de serpiente, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Cuando agredimos a alguien verbalmente es como derramar sangre, amigo. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así somos, amigos, lamentándolo mucho, todos los hombres. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, o sea, salvo. Tito 3:5 nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ya la salvación está hecha, amigo. Solo se toma con la fe, con la pinza de la fe, amigo. Tómala, amigo. Con la pinza de la fe, amigo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Otra cosa, el que no tiene y que no es sumergido
Su Santo Espíritu, amigo, no es de Dios. Porque no aplicó fe, amigo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, sin obras, amigo, por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, amigo. Te lo estoy leyendo. El alma de Cristo por la nuestra. Éxodo 21, 23 al 25. Salmo 22 y Juan 10, 17 y 18. Dijo Jesús, por eso me ama el Padre, en Juan 10, 17 y 18. Porque yo pongo mi vida, nadie me la quita, o sea, su alma. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Nosotros somos los injustos, amigos. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, concluimos pues que el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley, amigo. El 27, queda excluida la jactancia. Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Entonces, amigo, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, amigo. Segunda Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De las buenas noticias, amigo, que tienes que aplicar fe, amigo. Segunda Corintios 5:19 al 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, amigo, cree, no seas incrédulo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, por favor, reconciliados con Dios. Reconcíliate con el Señor, amigo. 1 Juan 5:10 al 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ya el Señor pagó, cuando pagó por nuestro pecado, nos dio vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, el que no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo no es de Dios, amigo. No tiene la vida. El Señor nos redimió, nos compró, porque nos sustituyó en la cruz del Calvario con su propia alma, alma por alma. Juan 10, 17 y 18. Bueno, ya se lo dije. Así nos salvó. Y nos salvó, a pesar de que nunca pecó, nos salvó, amigos, porque nos sustituyó, cumpliendo así con la ley de la restitución en Éxodo 21, 23 al 25. Hasta luego.